Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último sábado de febrero aquí en Estilo Hogar. Ya pasamos a contarle todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Hablamos con el escritor y periodista Diego Fischer, un nuevo espacio de domótica junto a D+D Technology. Conocemos la arquitectura de Culto Café en Ciudad Vieja, nominado a los premios Building of the Year. Hablamos de sustentabilidad en la construcción. A nada de iniciar las clases, charlamos con Robert Silva. Conocemos más del mercado inmobiliario de la mano de M&M Propiedades. Y en la sección Hogares Productivos, te mostramos una familia dedicada hasta la producción de quesos artesanales. Pero el primer tema del día es la comida de hogar. Y para hablarnos de eso, nadie mejor que el referente indiscutible en la gastronomía, Hugo Soca. Para mí la cocina del hogar tiene algo que es único, tiene ese sabor a casero, tiene ese aroma que la vamos a identificar en cualquier lado que vayamos. Ustedes pueden entrar a una casa y si sienten a un aroma de pasta frola, están identificando muchas cosas. Porque no solo están identificando algo casero, algo rico, algo sabroso, sino que también están viajando en el tiempo, porque es un aroma que te lleva a tu infancia, o te lleva a tu adolescencia, o te lleva a tu abuela, a tu madre, a tu vecina. Entonces creo que tiene un poco de todo eso. A mí me pasó cuando hice la película Criollo, que fue ir a mi casa después de 30 años y realmente se me despertaron tantas imágenes que se habían dormido en mí, imágenes que ya no las tenía presentes, pero que al entrar a esa casa de campo, ya venida abajo, casi hecha una tapera, encontrarme y ver la estufa a leña nuevamente, esa estufa cuando llegaba a veces del liceo a las 11 de la noche y me calentaba las manos, esa estufa donde se hacía un puchero, donde se hacía un guiso en la olla de 3 patas de hierro, ver dónde estaba la cocina económica donde se hacían los dulces, ir y ver la imagen de un galpón que ya no estaba obviamente, pero que ahí había estado ese galpón donde se hacían tantos productos para todo el año, ir y ver dónde estaba el chiquero de los chanchos que ya no estaba, o el corral de los terneros, o el gallinero donde se sacaban los huevos para hacer las preparaciones o que se vendían en la feria, mirar a lo lejos y ver dónde estaban todas esas plantaciones de verduras que cosechábamos para luego llevar los domingos a la feria de Maldonado. Y bueno, el hogar de la infancia es eso, es cuando vos llegás y en cierta forma se te despiertan todos esos recuerdos y a su vez también nunca olvidarte. Y eso hablo, no olvidarte de tu origen que implica el lugar de tu infancia, el hogar de tu infancia. Siempre tuve un interés por la cocina desde chico, siempre me atraía desde ver a mi abuela en su horno de barro, en su cocina económica, o a mi madre también haciendo los dulces y todo lo que se hacía en la cocina a leña. Siempre sentía esa atracción y quería saber, y quería aprender, y preguntaba, y quería cocinar. Y a mí me llevaba a cada vez hacer más preparaciones, sin saber que la cocina era una profesión, obviamente. Para mí la cocina era cocinar para comer, para disfrutar, para hacer stock para el invierno de conservas en el galpón, de chacinados para todo el año, de la grasa de cerdo para todo el año. Eso era la cocina para mí, hasta que a los 16 años, cuando llega la luz eléctrica a mi casa, se prende la tele, se puede mirar más tele de lo habitual, de lo que se miraba, ya que mirábamos solo 1 hora al día y mirábamos el informativo de Canal 4 en mi casa. Y ahí miré más tele y vi un programa que se llamaba Utilísima, donde veo el mundo de la gastronomía. Y ahí me doy cuenta que existen los cocineros, que existe un mundo de restaurantes, que antes lo había visto pero nunca me había sentado en un restaurante a comer o nunca había estado en contacto con un cocinero. Para mí la cocina o la gastronomía en ese momento no era una profesión y ahí me di cuenta que mi vocación era la cocina. Obviamente mi perfil era para hacer una carrera en facultad, que era lo que mi familia me aconsejaba porque mi madre y mis hermanas no habían podido desarrollar esa parte. Y cuando yo dije que no, que quería ser cocinero, lo primero que me dijeron fue: te vas a morir de hambre. Y eso es algo que digo hasta el día de hoy: apoyar al hijo, al sobrino, al primo, a quien sea, en ese sueño de lo que sueña en su profesión. Porque la profesión puede ser como cocinero, pero no es solo cocinar. Se puede desarrollar en muchas formas, bueno, como todos saben que lo he venido haciendo yo en el correr de estos años. Es un arte. La
cocina es un arte. Yo siempre a mi equipo le digo, cuando se emplata un plato, se debe mirar desde arriba y ver un cuadro reflejado en ese plato, porque eso es muy importante. Y después en cada país es una cultura. Nosotros somos un país de inmigrantes que vinieron básicamente italianos y españoles y aportaron y formaron lo que es nuestra gastronomía hoy. No tenemos una cocina autóctona, tenemos una cocina de inmigrantes. Y sucede que en Marruecos, en los países árabes, en Italia, en España, en Francia, ellos defienden su cocina y apuestan a su cocina. Y eso fue un poco lo que yo vi en Uruguay, que el uruguayo a su cocina la renegaba un poquito. Decían, no, ¿cómo vamos a defender una albóndiga o un buñuelo? Y bueno, justamente eso fue lo que hice yo. A mí me pasó que me dediqué muchos años a la cocina francesa y un día me dije, yo no soy francés, no tengo nada de francés, ¿por qué no empezar a mostrar lo nuestro? Y también me empecé yo a encontrar como profesional de la gastronomía y como cocinero y dije, yo vengo de una base muy importante, de una base muy sólida que es la base del campo, de la tierra, de ser un productor rural. ¿Por qué no empezar a focalizarme en eso y a su vez a la gastronomía de la casa, que era lo que se hacía en mi casa? Una casa donde se cocinaba absolutamente todos los días, donde todo era casero, el pan se amasaba, la pasta se hacía, el pollo se criaba, el huevo era de la gallina que comía el maíz, los chacinados eran de los cerdos y los terneros que se engordaban y todo salía de ahí. ¿Por qué dije no contar eso? No empezar a trabajar en eso y darle fuerza a eso. Y así fue que sale el libro Nuestras Recetas de Siempre, un libro que bueno, hoy se transformó en un libro de más de 7 ediciones, un libro ganador a Mejor Libro de Cocina Latinoamericana, un libro que luego gana a tercer lugar a Mejor Libro de los últimos 20 años de Latinoamérica y reflejé eso, reflejé nuestra esencia, reflejé un rico flan, reflejé unos ricos alfajores, una deliciosa pasta frola y bueno, y muchas recetas más. Cuando hablamos de platos preferidos, yo te puedo decir que amo la pasta frola, pero mi plato preferido, las milanesas. Y si vos me decís otro plato preferido, es un churrasco con arroz, huevo frito y queso rallado. Uno de los disfrutes más grandes que podemos tener en nuestro hogar es la lectura. Y para acercarnos a un buen libro, nada mejor que conversar con el escritor y periodista Diego Fischer. En el ejercicio de esa libertad obligadamente encerrados, una forma de salir al mundo es la lectura. Y no es una forma menor. Cuando todo pase es una historia de uruguayos que lo dieron todo por otros. Es un gesto mayor de entrega y solidaridad sin expresarlo y sin hacer aspavientos. Es entregar la vida por otros. Es arriesgar la vida para salvar la vida de otros. La primera historia, que es la de Daniel Civils, que en el libro empieza teniendo apenas 14 años y embarcándose en un viaje que también puede ser tomado, es literalmente un viaje en el Julio César, el transatlántico más lujoso que había en los años 30 y 40, que unía el Río de la Plata con Europa. Y es un viaje literalmente, pero metafóricamente también es un viaje que ese joven, ese chico de 14 años que había quedado huérfano, y es huérfano de padre y es adoptado por sus padrinos y tíos carnales, que son Daniel Castellanos y su mujer, que van a tomar posesión de la embajada uruguaya en Madrid. Bueno, lo adoptan y lo llevan con ellos para que él estudie en un colegio que es el Colegio Alfonso XII del monasterio del Escorial. Colegio de reyes y señoritos.
llega a una España que se va derrumbando, desmoronando o cayendo por un precipicio, cuyo fondo va a ser la guerra civil de 1936. Y por allí aparecen dos figuras, también uruguayas, dos mujeres. Lo cuento en este orden porque así están planteados en el libro, pero también así me llegó la historia, que son Consuelo y Dolores Aguiar Mella, dos uruguayas que se fueron del Uruguay siendo niñas, que intentan seguir un camino religioso y una de ellas no lo logra por una afección física. Bueno, se ven envueltas en ese país, en esa ciudad, sobre todo Madrid, donde, como dice Consuelo cuando le escribe a una amiga aquí en Montevideo, en una ciudad donde nos han robado hasta la risa. Es la España que vive es consciente, con dolor y con rebeldía, un cambio institucional muy fuerte, muy profundo, la caída del régimen, digamos, de la monarquía y el surgimiento de la república como régimen institucional. Pero simultáneamente también es el desembarco de las milicias comunistas, anarquistas y socialistas financiadas por Stalin, que tiñen de sangre las calles de las principales ciudades de España. Y en este caso es la persecución de la Iglesia Católica por ser Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, la matanza de sacerdotes, monjas, solamente un número, en un año y medio, en lo que va de 1935 a fines del 36, o sea que la guerra civil recién llevaba 5 meses de haber estallado, son asesinados 6.500 religiosos. Y los personajes de esta historia, o sea, Daniel Civils por un lado, siendo un muchacho que llega con 14 años, pero cuando el desenlace de la historia tiene 20 y salva entre 60, y no está claro si fueron 60 u 80 jóvenes de su edad de una muerte segura, o Consuelo y Dolores, que son ajusticiadas por justamente eso, por salvar a religiosas de su propia orden, bueno, viven el horror, o es ese horror que los lleva a actuar de la manera que actúan, ¿no? Con este libro, cuando lo estaba terminando, me pasó algo curioso que nunca antes me había pasado con un libro. Y fue una suerte de angustia te diría que muy fuerte, muy potente. ¿Por qué? Bueno, lo pensé largamente luego que pasó. Y bueno, porque yo había estado conviviendo durante meses con esos personajes y a 2 de ellos asistí, fui testigo presencial de su muerte y me afectó muchísimo. Nunca me había pasado, nunca me había faltado. Tal vez también porque pocas veces me había tocado contar una injusticia y un drama tan grande como es el de Consuelo y el de Dolores, y el de los compañeros de Daniel Civils y de los profesores de Daniel también, ¿no? Todos fueron ejecutados en las llamadas matanzas de Paracuellos, ¿no? Es decir, quizás por eso. Presenta Casas Minimalistas Uruguay. Construimos la casa de tus sueños. ¿Sabías que en 1993 un pastor religioso construyó en Tennessee, Estados Unidos, la casa en el árbol más grande del mundo? Se la conoce como la Casa del Ministro.
La estructura de 3.000 metros cuadrados y varios niveles queda centrada alrededor de un roble blanco de 24 metros de altura con otros 6 robles como apoyo. Para la construcción, que se tardó 15 años, se utilizaron 258.000 clavos y materiales reciclados. En el interior se encuentran unas escaleras caracol, un santuario, una cancha de baloncesto e innumerables salas, pasillos y balcones. Durante varios años, todo tipo de visitantes podía acceder a lo alto del árbol. Sin embargo, en 2012, los bomberos de la zona cerraron la instalación porque corría riesgo de incendio. Dicho incendio llegó finalmente en 2019, dejando la casa completamente destrozada. Hacemos una breve pausa en el programa. Cuando regresemos, hablaremos de sustentabilidad, domótica y visitaremos Culto Café de Ciudad Vieja. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Estilo Hogar Uy. Ahí pueden tener mucha información sobre el programa. Enseguida volvemos. Imaginen programar las cortinas para poder despertarse con la luz del día y no con ese fastidioso ruido del despertador. Nuestros amigos de D+D Technology nos presentan un interruptor para subir y bajar la cortina totalmente inteligente a través de Wi-Fi. Presenta D+D Technology, domótica y soluciones innovadoras para tu hogar. Esto que tenemos acá es un interruptor de cortinas. ¿Qué podemos hacer con esto? Cualquier cortina que vos ya tengas automatizada, que tengas una tecla en la pared, la sustituís esa tecla por esto. Esto te permite controlar las cortinas directamente, porque esto es táctil, tiene para abrir, cerrar y pausar. Vos lo conectás aquí a 220 y los diferentes cableados de la llave de cortina, y eso te permite controlarla luego desde el celular, como todo lo que te estamos diciendo con la aplicación Tuya Smart. Se conecta a Wi-Fi, vos estás en la playa y querés abrir la cortina de tu casa para que esté ventilado, abrís desde la playa la cortina de tu casa. También, obviamente, por un tema de seguridad, para simular presencia, que se abran las cortinas y que se cierren a cierta hora. Por un tema de ahorro energético también, para aprovechar la luz del día. Eso lo podés hacer también. Lo dejás preseteado para que se abran a cierta hora y se cierren a otra cierta hora. Esta llave es táctil, también se conecta a Wi-Fi para poder controlarla desde el celular. Vos le regulás en la aplicación Tuya Smart cuál es el tiempo que lleva de apertura y de cierre la cortina. Entonces, cuando vos apretás dentro de la aplicación el botón de abrir, va a activar el motor durante 12 segundos, por ejemplo, si ese fue el tiempo que vos le seteaste. Y luego, para cerrarlo, lo mismo, lo activa durante 12 segundos. Vos lo podés parar en cualquier momento. Podés hacer inteligencias con Alexa, con Google Home, para que cuando vos les hables, se abra la cortina. Vos le decís, Alexa, abrir cortina, y se te abre. Un ejemplo te tiro, mirá, podés despertarte y que se vayan abriendo lentamente las cortinas. Vos le decís que cuando te suene la alarma del teléfono, también se te abran las cortinas. Entonces te despertás con luz natural, nada de andar prendiendo la luz artificial, no, con luz natural te despertás. Sacás la llave que tenés actualmente de la cortina ya automatizada, que ya tiene que tener un motor, le pones esta llave y ya está. Cada año ArcDaily, el sitio web de arquitectura más importante del mundo, hace entrega de los premios Building of the Year. En el año 2020, Culto Café fue nominado por La Tostaduría y en este año está nominado por su local en Ciudad Vieja. Estar en Ciudad Vieja, abrir un local en Ciudad Vieja para Culto era como un debe, una necesidad que teníamos. Nos parece que es el centro neurálgico de lo que era turista cuando estaba abierto pre-COVID. Las oficinas, nos parecía un lugar donde teníamos que estar para marcar presencia.
y estábamos buscando varios locales hasta que encontramos este que estaba bastante arruinado y nos enamoramos con la esquina, con la arquitectura y con las posibilidades que había en el local. El edificio del año 1930 es un edificio de estilo francés que en esa época era bastante predominante acá en Montevideo. Y con lo que nos encontramos cuando llegamos eran muy distinto a lo que es ahora. Las ventanas estaban tapadas, había todo un recubrimiento de madera en las paredes. Y lo que se veía era el piso. Faltaba la puerta original, también que en algún año desapareció. Y lo que quedó es el piso y las paredes. Y bueno, eso fue es como el eje del local y lo demás trata de ser de soporte nomás. Era una esquina que estaba muy tapada, no se lucía nada. Y creo que al descubrir los ventanales grandes, al darle otra iluminación, creo que mejora la peatonal además, ¿no? Y el edificio, después de que arreglamos este local, vino un mejoramiento de toda la fachada, entonces también quedó como mucho más imponente ahí toda la esquina. Encuentro un lugar o veo algo que me parece que puede ser interesante para armar un culto adentro, a la primera persona que llamo es a Jere y siempre entre los dos terminamos de definir si es correcto, el potencial que tiene, qué le podemos hacer y ahí vamos creando juntos la identidad, yo un poco de las necesidades operativas que tiene una cafetería y Jeremías más con esa mirada artística y arquitectónica de hacer que el lugar sea algo más que esa parte operativa simplemente. La plataforma se llama Arch Daily, que lo que hace es como nuclear todo el trabajo de arquitectura como a nivel mundial y lo muestra. Y bueno, una vez al año hace como una especie de recopilación de todo el laburo, lo separa en categorías y lo pone a votación del público. Este local quedó en la etapa preliminar, pero al menos pudo ser ahí puesto en votación del público. Nada mal, está bueno que lo muestre, está bueno que se conozcan también para la gente de afuera que quiera venir a Uruguay a tomar un café, poner Uruguay, cafetería y ya le muestra lo que hay acá, así que por ese lado está bueno también. La sustentabilidad en términos generales es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Pero para entender mejor esto, vemos la siguiente nota. Presenta Sello Edificio Sustentable. Que tu próximo proyecto sea sustentable. Cuando hablamos de sustentabilidad, ya lo dijimos en veces anteriores, lo definimos como la eficiencia del uso de los recursos que no comprometan a generaciones futuras. Eso es un discurso que tiene varias aplicaciones ha ido derivando en los años. Se refiere básicamente a ser eficientes. Nosotros nos referimos a la eficiencia del recurso, es decir, usar los recursos eficientemente, es decir, usar responsablemente el agua, usar la energía de manera eficiente, usar todo lo que tenemos a nuestro alcance de manera por un lado, una parte ecológica y por una parte monetaria también. Es decir, la efectividad y la eficiencia se dan cuando algo se utiliza de manera responsable y funcional. Es decir, no tenemos un desperdicio, no hay un gasto extra en calefacción, en lo que tiene que ver con la parte de uso de aguas. Entonces, eso se puede decir que es una actitud de sustentabilidad, hacia la sustentabilidad. Nosotros, con el sello sustentable, lo que promovemos o lo que estamos intentando hacer es que se generen dos partes. Por un lado, una toma de conciencia de lo que es ser sustentable. Por otro lado, un ahorro económico. Lo que tiene que ver con el procedimiento de la certificación del sello sustentable es una serie de matrices en las cuales se van estableciendo determinados criterios que el usuario tiene la obligación de cumplir y la opción de cumplir. Es decir, en la medida que el proyectista, el diseñador,
cumpla con estos criterios, va a tener una mejor calificación, una mejor aprobación. Se generan dos actores principales, ¿no? Por un lado, el usuario y por otro lado, el desarrollador. ¿Sí? Tiene beneficios para ambas partes. Para el desarrollador tiene un beneficio esencial, que es brindar un mejor producto. Es brindar un producto diferencial. Es decir, todo el producto que se genera a través del sello sustentable va a ser diferente en el mercado. Va a tener un criterio diferente hacia el usuario, porque va a haber una preocupación por el confort térmico, el confort y la eficiencia energética y la búsqueda de un espacio que sea confortable para utilizar y para habitar hacia el usuario. Por otro lado, el usuario va a tener la posibilidad de conocer el consumo real de su vivienda. Como hoy por hoy lo tenemos con un vehículo, con un electrodoméstico, el usuario va a tener la chance y la posibilidad de exigir que su vivienda sea de bajo consumo. La certificación está proyectada para Uruguay. Es el primer sello y certificación nacional en sustentabilidad. Y hace hincapié en lo sustentable desde el punto de vista más amplio. Es decir, por un lado, los productos que se implementan para la construcción, durante la construcción y durante el uso de la vivienda. Hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos, conversamos con Robert Silva. En este 2020 se tomaron decisiones muy importantes y rápidas en materia de educación. Justamente para ver los desafíos que tiene la educación por delante, hablamos con Robert Silva. Desde las salas de informática en la reforma liderada por Germán Rama, la conectividad en el gobierno de Jorge Valle y el gran impulso a partir del 2007 con el Plan Ceibal. Entonces, fue un diferencial tenerlo. La educación pública pudo atender la excepcionalidad y las circunstancias diferentes a partir del aprovechamiento de esas herramientas. Plataformas como CREA, como la plataforma adaptativa de matemática, la plataforma Matific y otras que estamos explorando ahora, ya sea para inglés o para lengua, que vamos a seguir adquiriendo. Lo que nos pasó en el 20 no es un triunfo de un gobierno, es un triunfo de el Uruguay, de la sociedad. Alianza estratégica entre, por un lado, los docentes, los funcionarios, las familias y la sociedad, que lograron encontrar soluciones a tantas dificultades en los propios centros educativos, escuelas, liceos, UTU, y después la alianza estratégica entre los que tenemos responsabilidades de gobierno, la ANEP, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo, el SINAE, que confluyeron en que las cosas salieran de la mejor manera. Y ahora está pasando lo mismo. Para el inicio de cursos en el 2021 se trabajó desde septiembre del año pasado con un plan de infraestructura, con un plan de COVID para atender las cuestiones sanitarias. También ahora estamos con llamados solidarios a la ciudadanía, con llamados públicos para arrendar locales, para tener complementariedad con otros organismos públicos y el gran trabajo de nuestras maestras, de nuestros profesores, con el apoyo de la familia en todo el país. Entonces, creo que eso va a conjugar en un inicio 2021 que va a ser mejor que como terminamos el 2020 para apostar a la mayor presencialidad posible en un marco de pandemia. Jugaron un rol protagónico. Siempre se dice con acierto y cada vez hay mayor evidencia a nivel mundial de que las familias jugamos un rol protagónico en la enseñanza, en la educación de nuestros hijos, ¿no? En la pandemia quedó ello mucho más en evidencia. La familia
tuvo que generar espacios de aprendizaje y de enseñanza que no estaban destinados para ello. Tuvo que adecuar su hogar, que su hogar se transformara en un aula, que la función de una madre, de un padre o de una abuela iba mucho más allá de las que habitualmente realizaba, interiorizándose y acompañando a su hijo o a su nieto en ese aprender, en ese mar de incertidumbres también, en esas cuestiones, como tú planteaste, emocionales, porque está comprobado la afectación emocional de nuestros niños por esa interrupción abrupta que hubo en la presencialidad. Entonces la familia siempre jugaron un rol protagónico y ahora en situaciones de pandemia lo juegan muchísimo más. Y nosotros estamos apostando a reforzar el vínculo con las familias. Por eso, entre las cosas que hemos establecido para este inicio de cursos, es realizar un trabajo de encuesta, de relevamiento de la opinión de nuestras familias, de la educación pública, porque queremos saber con evidencia empírica cuáles son las cuestiones que ellos tienen para aportarnos, más allá de los contactos permanentes que tenemos por otras vías. Cuando hubo ausencia de familia, la escuela lo notó. Hubo que ir a la búsqueda de nuestros niños. Por suerte terminamos con un 0,5% de niños desvinculados. Pero así sea uno, es una cifra importante. Tenemos que ir por todos. Socialmente se cree que la repetición coopera con que el niño termine de adquirir los conocimientos que requiere el nivel que cursa y continúe mejor su trayectoria educativa. Pero ¿esto es realmente así? Bueno, ¿sabes qué? No es así. La evidencia demuestra que el que repite fracasa estrepitosamente. Y fracasa antes. De cada 100 estudiantes que en el 2009 participaron en la prueba PISA, solo 6 lograron terminar y tenían una experiencia de repetición en el 2009. A los años correspondientes se controló, solo 6 de cada 100 habían terminado la educación media superior. 6 de cada 100. La repetición estigmatiza, la repetición genera situaciones de frustración, de desapego en cuanto a los afectos. Hay que estudiar medidas alternativas. Esto no quiere decir, y hay que ser bien claro, que todo el mundo tiene que pasar. No es así. Tiene que generarse instancias de promoción, quizás no anuales, sino por ciclos educativos, pero también tenemos que prevenir, tenemos que alertar las situaciones. Cuando advierta que no está llegando a lo esperado, a los logros que tiene que ir alcanzando, se desplieguen un conjunto de dispositivos de apoyo, de ayuda y acompañamiento que nos permitan, en definitiva, lograr el mayor de los éxitos posible bajo una consigna que es clave. Todos los niños pueden aprender. Todos tienen que tener su oportunidad. Y nosotros, los docentes, tenemos que trabajar para que ello sea efectivamente así. Este fin de semana se terminan de armar las mochilas y la pregunta es, ¿qué le depara el futuro a la educación? Se vienen procesos de transformación y de cambio que tenemos que llevar adelante. Nosotros estamos atendiendo lo urgente, sin descuidar lo importante. Lo importante es ese proceso de transformación y de cambio que la educación pública debe llevar adelante. Todos, vengamos de donde vengamos, estemos en las organizaciones que estemos, somos conscientes que la educación en el Uruguay tiene que transformarse. Y para eso hay que desplegar un conjunto de acciones en distintos ámbitos. Nosotros vamos por una política nacional docente que a los maestros y a los profesores les dé el reconocimiento a través de la formación que tienen que tener, el reconocimiento universitario. Nosotros vamos por transformar la carrera de los docentes, que no solo la antigüedad sea un valor a tener en cuenta para el ascenso o el desarrollo profesional. Vamos por la profesionalización permanente, entre otras acciones, pero también vamos por un cambio en los planes, en los programas, para decirlo sencillamente, un cambio curricular. Nuestra currícula, nuestro modelo educativo tiene una matriz que hay que transformar. Tiene una educación secundaria que sigue pensando en una educación tendiente hacia que los estudiantes continúen estudios superiores. Hay que apostar a que tengan estudios superiores, pero hay que darle un fin en sí mismo a la educación media, a la secundaria en particular. Vamos por esos cambios, vamos también por una marcada transformación y atención específica en los contextos de mayor vulnerabilidad. Y ya comienza en el 2021 12 centros educativos innovadores en educación media, los centros María Espínola, que estamos
reconociendo una gran mujer del interior del país, que trabajó por la educación en todos sus niveles, que junto a Baltasar Brum crearon la primera escuela técnica en el interior del país, y vamos por esos centros de tiempo extendido, con alimentación, con docentes con permanencia que no tengan elegir todos los años, con profesionalización, con trabajo articulado con las familias, con trabajo por proyecto, interdisciplinario y no tanto las materias separadas como nos pasa hoy por hoy. En definitiva, vamos por ese conjunto de acciones y otras tantas que traten de orientar un proceso de transformación y de cambio que se inicie en esta administración y quienes lleguen en el 2025 lo puedan continuar en un marco de la educación como política de Estado. La exposición Materia Gris del Madrid Design Festival muestra el rol fundamental que tendrán los diseñadores en la creación de los materiales del futuro. Materiales que serán una alternativa más inteligente para cuidar el planeta. Una auténtica revolución que no se compara a ningún otro momento de la historia y en la que están implicados además ingenieros, arquitectos, biólogos y botanistas. Veamos algunos ejemplos. 1. Silla Well, realizada en madera y bioresina que al combinarse crean una espuma moldeable que se puede customizar con colores. 2. Silla Backwin, tapizada con una especie de cuero producido a partir de fibras de manzanas procesadas, el Apple Tin Pan. 3. Jarrones hechos a partir de la corteza de un pino. 4. Jarrones construidos a partir de la mezcla de carozos de aceituna con otros ingredientes 100% naturales. 5. Tree Chair de Nacho Carbonell. Acerrín, corcho, hojas y serrinas naturales son los únicos materiales que se han empleado para el desarrollo de su proyecto artístico. 6. Second Skin. La piel del salmón ya se usaba para forrar objetos, pero su pequeño tamaño limitaba el uso. Baptiste ha creado un catálogo de métodos de montaje para aprovechar al máximo el producto, además de pegarlos únicamente con agua. Y 7. Un bioplástico desarrollado a partir de claras y cáscaras de huevo, obtenidos del reciclaje de desperdicios de la industria alimentaria. Se viene el último bloque con el espacio Hogares Productivos, pero también conocemos mucho más del mercado inmobiliario. No se vayan, enseguida volvemos. Para vender, alquilar, comprar, necesitamos estar bien asesorados. Por eso Martín Puch de M&M Propiedades nos explica lo siguiente. Presenta M&M Propiedades, 15 años brindando soluciones inmobiliarias. Lo primero y fundamental es saber con qué garantías contás. Si sos funcionario público, sabés con que contás con la garantía de la contaduría. Si sos funcionario profesional o independiente, sabes que puedes contar con ANDA. Ahora también tenemos las aseguradoras. Eso lo fundamental primero es saber con qué garantías vas a operar para ahí sí salir a buscar una propiedad. Estamos hablando, por lo general, la mayoría entre las aseguradoras y la contaduría ANDA, más o menos tenés que disponer de un 30% de tu ingreso para solicitar la garantía. Si en el caso de que uno no contara por sus ingresos netos la posibilidad de acceder a alguna de las garantías, podés tener también lo que se llama un cofiador, que puede ser un familiar, un amigo, otro que vaya a habitar contigo en la casa, que bueno, ahí refuerza la garantía y te aumenta el monto con el que puedes alquilar. Es la sumatoria de ingresos de otras personas, que puede ser en algunos casos hasta 3 personas o en la contaduría hasta una persona más. Y ahora es momento del espacio Hogares Productivos. Y para eso nos fuimos hasta Nueva Albesia, a Granja La Cumbre. Lo vemos. Yo soy la quinta generación elaborando quesos artesanales acá en Uruguay. Mi tatarabuelo fue quien vino desde Suiza
hace 150 años y bueno, y se instaló acá en lo que le llamó Granja La Cumbre. A medida que pasaron los años fue pasando de generación tras generación y bueno, y llegamos hasta hoy en día, ¿no? Que estamos, bueno, mis padres y bueno, yo y mis hermanos trabajando acá en lo que es la quesería. Mi tatarabuelo, él vino con el título de maestro quesero desde Suiza. Y bueno, él trajo consigo una receta, que es la receta del fermento para nuestros quesos semiduro y parmesano, que la seguimos utilizando hasta el día de hoy. En sí, hoy en día lo que se hace comúnmente con el fermento se compra a diferentes empresas que lo elaboran. Bueno, pero nosotros lo seguimos haciendo nosotros mismos de forma de que le dé la diferenciación a nuestro queso, ¿no? Es una receta familiar que sigue con nosotros, fue transmitida de generación tras generación. Y bueno, también el fermento lo que tiene es que no podemos dejar de elaborar más de 2 días el queso semiduro y parmesano, porque si no ese fermento se muere. Bueno, mi abuelo hoy en día él continúa elaborando el queso semiduro y parmesano, que bueno, él continúa con la tradición, digamos, y seguimos elaborando con el mismo fermento de hace 150 años. Lo seguimos manteniendo y seguimos manteniendo la receta con la familia. Y bueno, es un poco el trabajo en familia y bueno, la tradición quesera que llevamos con nosotros, lo que nos impulsa siempre a ir por más. La quesería artesanal lo que tiene es que arrancamos desde la tierra, es decir, el producto, el queso, refleja toda una gran cadena que va desde el trabajo en la tierra, la siembra, la cosecha, bueno, los granos para los animales, toda la alimentación del ganado, el ordeñe, la sanidad de nuestro ganado y el bienestar de nuestros animales, que eso es primordial para poder tener una buena calidad de leche, hasta la elaboración y maduración de nuestros quesos, ¿no? Bueno, nosotros los quesos que elaboramos son el queso Colonia, el típico de acá, el queso Dambo, semiduro, sardo, esbrín, parmesano, que es nuestro producto estrella, ya que es el que siempre se hizo acá, y es por el cual el fermento que lo caracteriza, y también hemos sido muchas veces premiados en los concursos de queso. Y tenemos diferentes maduraciones también, desde 6 meses hasta 3 años, incluso llegamos a tener de 7 años. El queso se conserva espectacular. Y también últimamente anexamos el queso Chester. Con mi hermano estábamos buscando entre cosas de mi abuela y en una caja había un libro que era de mi bisabuelo, Federico Yan, que en ese libro iba desde el 1921 hasta el 1945. Y en ese libro estaba toda la contabilidad de la empresa. Y en una de esas páginas estaba la receta de este queso Chester, que realmente nos deslumbró. Nunca pensamos encontrar una receta de un queso, y más aún que totalmente desconocido para nosotros, porque no es conocido acá en Uruguay. Y bueno, una vez que lo encontramos dijimos, esto hay que hacerlo. Y bueno, empezamos con pruebas y demás, y bueno, y salió el queso Chester, que es un queso de la familia del cheddar inglés. Tiene un sabor bastante particular, tiene 2 meses de maduración, es bastante cremoso, es de masa semidura pero cremoso, y tiene un picor bastante interesante. Nos criamos en esto, nos criamos conjunto a la empresa, digamos, fuimos creciendo con ella y bueno, y lo llevamos dentro de nuestras venas, ¿no? Porque para seguir con esto realmente tiene que gustar, ya que es un trabajo muy sacrificado de todos los días, a veces no hay domingo, no hay día de lluvia, no hay feriados, el tambo tiene que seguir, las vacas se tienen que ordeñar, hay que alimentarlas. Y bueno, y esto realmente lo hacemos en familia y con amor, ¿no? Porque sin ello sería imposible poder seguir trabajando en esto. Hoy también tuvimos un montón de información en el programa. Arquitectura, domótica, libros, comida, de todo un poco. Antes de irnos, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Estilo Hogar Uy.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.